Le agradezco a Máximo Ernesto Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara y fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, que esté esta tarde con nosotros en este espacio de noticias. Máximo Ernesto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muchas gracias y un gusto estar aquí para poder platicar siempre de estos temas tan interesantes y en este espacio de ustedes que tiene un alcance muy importante y pues ojalá que también les parezca interesante el tema a la audiencia. Sí, muchas gracias. La propuesta económica, el paquete económico 2022 ya está en la Cámara de Diputados. El presidente y la secretaria de Hacienda están proponiendo un incremento del 76.2% del presupuesto para las pensiones de adultos mayores en 2022 e incrementos significativos para los programas sociales ya para el cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador, el año 2022. A la mitad del camino, casi a la mitad del camino del presidente López Obrador, ¿cómo han funcionado los programas sociales? ¿Se refleja ya en los números de disminución de pobreza? ¿Se refleja ya en los números, en las mediciones de la desigualdad? Sí, la verdad es que es un análisis un tanto complejo. Como bien dice, nuevamente aumenta el precio para el programa de pensión para los adultos mayores. Está aumentando, la propuesta es que aumente 100,000 millones de pesos, es un aumento muy importante en términos de política social, digamos, en un primer nivel, esto es algo que siempre debe celebrarse. El problema tal vez es cuando nos podemos a pensar realmente si las personas adultas mayores es ahora cuando, digamos, es la población objetivo que más necesita los programas, el aumento del presupuesto en programas sociales en este momento. Por ahí hemos visto, como bien ponías en contexto en la pregunta, que con la crisis económica aumentó mucho la pobreza, sobre todo de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes y de mujeres, digamos, que antes estaban trabajando y que por razones de problemas con el trabajo de cuidados, con la escasez de empleo, tuvieron que salir del mercado de trabajo y no han regresado durante todos estos al menos 18 meses de pandemia. Entonces, uno hubiera esperado que los programas sociales se enfocaran sobre todo a esta población que fue la más afectada durante la crisis económica. Como bien también decías en la pregunta, digamos, los indicadores de pobreza son justo en estas poblaciones donde más ha aumentado y también los indicadores, digamos, de desigualdad. Estas poblaciones es donde más se está ampliando la brecha, sobre todo, por ejemplo, entre mujeres y hombres. Y en ese sentido, también es importante ver que si bien aumenta un poco el resto de los programas sociales, digamos, en su conjunto están aumentando 32% en su presupuesto, pero cuando separamos solamente el programa de pensión de adultos mayores y el resto de sociales, vemos que el caso, como bien decías, de pensión para adultos mayores es superior a 75% el aumento, mientras que en el resto de programas sociales es menor al 3%. ¿Sí? Entonces, que sea menor al 3% el aumento del presupuesto para 2022 en un contexto de crisis económica que continúa, de estas brechas que se están ampliando para mujeres, para jóvenes, nos pone a pensar si realmente es la mejor manera de invertir esos 100,000 millones de pesos. Nosotros, por ejemplo, en el instituto hemos hecho unos cálculos de cómo afectaría a la pobreza este aumento de 100,000 millones de pesos y la realidad es que sería marginal el efecto, sacaría a menos de 200,000 personas de situación de pobreza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bien la pobreza es generalizada en el país, la población de adultos mayores es la que tiene la menor incidencia de pobreza, además de que pues el programa, digamos, con los crecimientos que ya ha habido durante el sexenio, pues ha fortalecido ese componente de ingreso para las personas. Entonces, por decir ahí resumidamente, las formas que a lo mejor podríamos platicar eso de cómo se puede digamos, el presupuesto, pero sabemos que esta inversión de 100,000 millones de pesos apenas sacará a 200,000 personas, menos de 200,000 personas de la situación de pobreza. Sí, con los datos que se tienen hasta el momento, ¿ya es posible comparar la universalidad de los programas sociales que se implementan en esta gestión, en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, o a lo que hicieron gobiernos anteriores de focalizar los apoyos en ciertas comunidades, en ciertas ciudades? De hecho, había una lista de municipios más rezagados del país en donde focalizaron los apoyos dentro de las propias ciudades, en ciertas colonias, en ciertos ejidos, en ciertas comunidades rurales, se dirigían esos apoyos sociales. Hoy hay universalidad, tienen acceso todas y todos. ¿Qué es mejor?
¿La focalización o la universalidad de los programas sociales? La pregunta más sencilla y que escaparía a la paradoja sería simplemente decir que ambas, que al final de cuentas lo que necesitamos es una combinación de una universalidad de protección, digamos, que proteja a todas las personas, y una focalización sobre en situación de pobreza o más desaventajadas, que trate de elevar y acercarlas, digamos, al piso que estamos poniendo universal. El problema es que con pocos recursos, ¿no? Y los recursos son escasos y que austeridad, digamos, pues muy importante. Entonces, en ese sentido, lo que diría es que ambas son importantes, pero lo que sí no se puede hacer es desatender la parte de la política social focalizada que había en el sexenio anterior, que era criticable, y nosotros teníamos muchas críticas de cómo realmente llegaban los más pobres, pero llegaban como a la mitad de los más pobres. Pero desatender esa estrategia y cargar todas las baterías y, digamos, todo el presupuesto, que ahora realmente es la mayoría del presupuesto, se va a ir a la universalidad solo de adultos mayores, porque no es universalidad claramente a los adultos mayores. Entonces, cargar ahí todo el presupuesto o la mayoría del presupuesto, desatendiendo que estaba antes atendida por la focalización, sí nos tuvo digamos, un retroceso en términos de o digamos, más entendible, del poder de ataque contra la desigualdad y la pobreza que tiene la política social. Entonces, lo que ahora es que efectivamente el dinero que se recibía en 2020 sociales, de acuerdo con la NIG, la encuesta del INEGI, que prácticamente a toda la población le llegan partes iguales de esta bolsa. Antes de esa bolsa de programas sociales le llegaba 23% al 10% más pobre, es decir, le llegaba más a los y le llegaba menos a los que más tenían. Aquí es al revés, ahora está prácticamente repartiéndose de manera igualitaria. Este aumento de la pensión de adultos mayores tal vez empeore un poco, tal vez llegue un poco más a los hogares más ricos y menos a los más pobres por las características demográficas de los hogares. Y otra cosa interesante en ese sentido de, digamos, atender focalización y atender más o que nos importe más la universalidad, es que los hogares más pobres, digamos que ya tenían programas de adultos mayores, dejaron de repente de tener programas de adultos. Entonces, la cobertura del programa durante el anterior era cercana a 13% de los hogares recibían la pensión de adultos mayores, y ahora lo que nos dice el INEGI es que cerca de 10% en los pobres. ¿Qué está pasando ahí? Creemos que no es solo el cambio de estrategia, es una mala aplicación, una aplicación que podría mejorar en todo caso de calidad. Sabemos fácil encontrar a los hogares, digamos, más pobres en el país. Por ahí hay algunas críticas en todo el bienestar y a la estrategia en cómo se buscó encontrar a estos hogares, y en ese sentido, pues al final de cuentas nos quedan algunas dudas de, digamos, de realmente si están a quienes deberían de llegar. Eso, pues además de que, digamos, falta tener una estrategia que tome en cuenta completamente las características para mediar entre estos dos extremos de focalización y universalidad. Sí, Máximo Ernesto Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara. En el sexenio de Peña Nieto y otros sexenios, los programas sociales, sobre todo los alimentarios, estaban condicionados a que las familias cumplieran una serie de requisitos: acudir a cursos, talleres, llenar formatos, que se tienen que comprometer a entregar comprobantes, en fin, una serie de situaciones que tenían que palomear, un checklist que le tenía que hacer la Secretaría de Desarrollo Social o las oficinas del gobierno federal anterior para poder otorgar el apoyo. Hoy ya no hay estos requisitos para obtener un programa social. ¿Cómo funciona mejor? Con requisitos que se les condicione a la gente el programa social a cambio de llevar capacitaciones, a cambio de ir a talleres, a cambio de asistir a los niños, en fin, o que los programas sociales se entreguen directamente sin intermediarios y sin requisito alguno. Sí, la realidad es que siempre es mejor pensar la política social desde un enfoque de derechos. Y este enfoque de derechos lo que nos dice es que sabemos que esto que es un derecho de las personas recibir la política social, los programas sociales, y en ese sentido no podemos condicionar el apoyo a asistencia de escuela, a digamos asistencia a cursos, asistencia a pláticas de salud y demás. Esto era criticable con Prospera y era justo de las, digamos, principales propuestas desde la academia y desde la sociedad civil, mantener ese programa focalizado en pobreza,
pero sin esas condicionalidades, como bien dices, en torno a asistir a la escuela, en torno a hacer este checklist. Desgraciadamente, la formación de la política social no necesariamente, y diferiría un poco, no necesariamente retiró al menos todas las condicionalidades. El programa Prospera ahora se convirtió en lo que se conoce como la beca de educación básica, y en tanto que es una beca, sigue la condición, no explícita, pero al final de cuentas implícita, de que los hijos en educación básica tienen que estar de la escuela, tienen que estar yendo al centro educativo. Entonces, en ese sentido, la condicionalidad persiste. Lo que nosotros proponíamos, y todavía se sigue proponiendo, es que este conjunto de programas de becas y otro conjunto de programas, por ejemplo, también la pensión de adultos mayores, se unan y se conviertan más bien en algo que todavía a lo mejor no llega a ese nivel, pero cercano a un ingreso básico universal. Esto, pensando sí en proteger a toda la población, pero también que debería estar de la mano de una estrategia que efectivamente sí atienda más a la población más pobre. No puedes tener simplemente universalidad en una sociedad tan como la mexicana. No puedes darle lo mismo a todas las personas en una sociedad como la mexicana. Digamos, una idea sería quitar muchas de esas condicionalidades que todavía persisten en los programas, en las becas, por ejemplo, en Sembrando Vida, que tienes que estar, produciendo para recibir el programa social, Jóvenes Construyendo el Futuro, tienes que estar trabajando para recibir el programa social, quitar muchas de esas condicionalidades, unirlas en una transferencia más universal, además de que sí exista una transferencia específica para los hogares más pobres, también sin condicionalidades. Máximo Ernesto Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara y fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación para platicar sobre los programas sociales y sus alcances. Estamos en contacto para otras conversaciones. Muchas gracias, un gusto, y aquí seguimos para cuando se pueda poder platicar de estos temas.